estudio bíblico y oración. Nos gozamos porque cumplimos con el encargo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Orar los unos por los otros, perseverar en la doctrina, ¿no? Sí. Damos la bienvenida también a los que nos ven a través del canal de YouTube de la Iglesia. Y en esta tarde vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 23 al 29. Romanos capítulo 2, versículos 23 al 29. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias, bendito Dios, por este día que nos has brindado para poder deleitarnos en tu creación, bendito Dios, deleitarnos en todo lo que hiciste, bendito Dios, con el poder de tu palabra, Padre Santo. Vemos que todo sigue en su lugar, bendito Dios, tú lo mantienes, Padre Santo, y es de regocijo saber que hay un Creador, saber que hay un Padre, saber que hay un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para sus hijos, bendito Padre Celestial. En esta tarde queremos poner en su presencia, bendito Dios, este tiempo de estudio, este tiempo de meditación de su palabra, para que conforme a su Espíritu Santo podamos entenderla, bendito Dios, podamos adquirir conocimiento y podamos ponerlo en práctica el día de mañana, Padre. Muchísimas gracias por mis hermanitos, porque se han dado el tiempito para venir, bendito Dios. Seas tú bendiciendo sus vidas, cada una de ellos, bendito Dios, y cada familia representada aquí en este lugar, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanitos, vamos a Romanos capítulo 2, versículos 23 al 29. Dice la palabra del Señor: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amados hermanos, hemos estado mirando hasta aquí, la semana pasada también, hemos estado estudiando que los religiosos y los moralistas estaban, se podría decir, en auge en ese momento, ¿verdad? Estaban de moda, como dicen ahora los jóvenes cuando siguen esas modas que incomodan, ¿verdad? Porque estábamos hablando conmigo y ahorita el otro día viéndole a un muchacho que iba con los pantalones ya en las rodillas. A la rodilla. Pero no podía caminar. Eso. Y le digo, qué vale, ¿qué dice el muchacho? Y dice, yo, es que es la moda, papá. Digo, ya, pero hay un dicho que dice que la moda no incomoda, pero yo le veo que va incómodo al muchacho. No puede caminar. Porque se iba levantando a cada rato, ¿no? Claro. Pero ahora vemos que la peor debilidad del moralismo es que no puede proteger el corazón del pecado. Por muy bueno que sea la persona, por muy amable que sea la persona, eso no puede proteger su corazón del pecado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que todos somos pecadores, ¿verdad? Y uno mismo no puede, por la fuerza de uno, alejarse del pecado. Tampoco impide que peque, porque una persona buena, si recuerdan en las noticias, sale, mató a tal persona, pero ¿cómo pudo haber hecho eso? Si era un pan de Dios, era más bueno que, ¿no?
¿Por qué? Porque eso no le impide cometer pecado, ¿no? Lo único que puede hacer es tratar de ocultar ese pecado. Por eso muchas veces cuando las personas tienen pecado se vuelven más buenas, se podría decir, ¿no? Hacen cosas que antes no hacían, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta cuando en las parejitas, cuando alguien trata de ocultar alguna cosa exterior del hogar, trata de cambiar su actitud en la casa, ¿no? Se porta más bien, hace no sé qué historia, ¿para qué? Para que la esposa no sospeche, el esposo no sospeche y pueda seguir, ¿no? Hasta que da a luz el pecado. Y una vez que da a luz el pecado, pues ya se ha fastidiado todo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la religiosidad. No tiene una respuesta o salida. ¿Para qué? El religioso no puede salir por sí mismo o por la religión del egoísmo, de la lujuria, de la envidia, de la ira, el orgullo, la altivez o la ansiedad. Por lo tanto, la religión no tiene poder alguno para destruirlos o erradicarlos de su vida, ¿no? La religiosidad y el moralismo cristiano es aplastante porque deshonra a Dios. Eso lo vimos en el versículo 23. Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, que dice, deshonras a Dios. Y eso pues también es causa de que los cristianos, por el mal testimonio, deshonren a Dios, ¿no? Muchas veces se invita a alguien a la iglesia. Dice, ¿a cuál iglesia? A la calle de la Cuesta. Ahí no va tal persona. Sí, ahí va tal persona. Dice, pero ¿para qué me vas a llevar ahí si eres así o asado, no? Entonces, cuando ellos me dicen eso, le digo, es que yo no te estoy invitando a verle a él, te estoy invitando a que conozcas a Cristo. No te estoy invitando a que me conozcas a una persona pecadora igual que tú, igual que yo, sino que conozcas a Cristo. Él no falla. Él no nos hace daño. Al contrario, Él quiere el bien para nosotros, ¿verdad? Cuando la gente religiosa está orgullosa de que guarda la ley, mientras que ellos mismos la quebrantan todo el tiempo. Y ya lo hemos visto en estudios anteriores, ¿verdad? La oración del fariseo y el publicano, ¿no? Ese es un claro ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, de que no debemos decir, yo soy mejor que aquella persona, ¿no? Entonces, por eso yo digo siempre, no veamos a lo peor que está allí, sino veamos lo mejor. ¿Y quién es lo mejor? Cristo, los hermanitos. Digo, miren en Cristo. Pongan su mirada en Cristo, no pongan la mirada en el hombre. El hombre se equivoca y falla muchas veces, ¿verdad? Por lo general, la única persona que no puede o quiere ver lo que está haciendo, ¿quién es? Lo que está haciendo mal, ¿quién es? La persona que está haciendo mal. Póngase, si yo estoy haciendo algo malo y alguien me dice, José, que te he visto. No, que va así, era de pasadita, que no, que te has equivocado, ¿no? Pero sabe que estaba haciendo mal, ¿no? Y es el único que no lo quiere reconocer. Por eso dice la Escritura en el versículo 24, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Ahora, ¿qué es el blasfemar? ¿Qué es la blasfemia? Blasfemar, criticar. Hablar en contra de Dios. Blasfemia. Criticar. Palabra ofensiva, injuriosa. En pocas palabras, ofensa verbalmente contra la majestad de ¿quién? De Dios, de Cristo, de nuestro Salvador. ¿No? Sí.
¿Para qué voy a ir a la iglesia? Para ser como tú. Mejor me quedo aquí. ¿No? Por eso es muy importante el testimonio, amados hermanos. El testimonio. Y ya veremos más adelante por qué es importante el testimonio. Una vida de legalismo religioso siempre es desagradable a los que están fuera de la fe. Siempre van a poner pegas, siempre van a mirar más allá, ¿no?, de lo que usted quiere ofrecerles. Porque es lo que usted quiere ofrecerles, no lo que Cristo les ofrece a ellos. Por eso siempre debemos ir con la palabra del Señor. Los pecados de los religiosos y los moralistas daban ocasión para que los gentiles blasfemaran el nombre de Dios. Ahora, ¿cuáles son los gentiles? Los que no son judíos. Ahora, en nuestro ámbito, donde nosotros nos encontramos, ¿cuáles serán los gentiles? Los que no conocen a Cristo, los que no tienen esa relación personal con Cristo, ¿no? Y ellos son los que van a blasfemar el nombre de Dios por nuestro testimonio. Lo mismo sucede hoy, los pecados de las iglesias, que todo lo permiten. Hay iglesias que por no perder personas, se podría decir, no cristianos, porque si son cristianos no se van de la iglesia, ¿no? Por no perder personas dan unos mensajes muy, como se dice ahora, muy light, ¿no?, muy blandos, muy suaves. Una vez me invitaron a predicar en Ecuador, ¿no? ¿Y saben qué pasó? Me preguntaron que qué voy a predicar. Le digo, ¿por qué? Le digo, yo predicaré lo de la palabra del Señor. No, es que no hay que meterse con esto, con este otro. Le digo, pues entonces, ¿qué predicamos? ¿No? Porque el adulterio está dentro de las iglesias y hay que declararlo, ¿no? Entonces tenemos que predicar lo que está en la palabra del Señor. Son iglesias que todo lo permiten. Y de los creyentes, ¿qué podemos decir? Que profesan ser cristianos sin tener una relación íntima con el Señor Jesucristo. Y eso yo ya lo vengo diciendo, ya estoy cansado de decir esos cristianos que son de cuna, ¿no?, cristianos de nacimiento, que son solamente de palabra, porque de hechos están muy lejos de ser cristianos, ¿no?, porque no tienen esa relación con el Señor Jesucristo, que no son capaces de seguirlo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Pero se cansa. No es que se cansan, es que nunca han cogido la cruz de Cristo. Porque si fuera así no se cansaba. Claro. Lo Por eso han dice, tomado así. por eso dice aquí que crucifiquemos nuestro yo, ¿verdad? Y que todos los días estemos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es incondicionalmente. Muchos, Señor, yo te voy a servir, voy a hacer esto, pero si me haces este favorcito. No negocia. Negociando con el Señor, ¿verdad? Y con el Señor no hay que negociar. No. El Señor nos da bendiciones hasta que sobreabunde, dice la Escritura. No todos los que están en la iglesia aceptan someterse a la voluntad de Dios, ¿no? Porque el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero todos. Someterse a la voluntad de Dios. Vamos a ver unos pasajes en Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Perdón, 7:6. Eso estaba viendo aquí, digo, qué raro.
Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Claro. Más claro no se puede decir, Sí. ¿no? Como dicen aquí, más fuerte sí, pero más claro no. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que está en la iglesia es que ya ha aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, que crece el trigo con qué, juntamente con la... Entonces nosotros no sabemos cuál es trigo y cuál es cizaña, ¿no? Solo el Señor lo sabe. Pero nosotros debemos mostrar amor aún a la cizaña, ¿no? Marcos 7:6. Este sí es el 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Puede estar la iglesia llena, pero ¿cuántos le honran verdaderamente a nuestro Dios? Pero casi todos se están esforzando por ser como Dios quiere que seamos. Por eso venimos a aprender siempre acá. Exactamente, eso es lo que nosotros debemos hacer: preparar, recibir, estudiar, orar, tener esa comunión con nuestro amado Dios, ¿no? Y esto de lo que está hablando aquí está en Isaías 29:13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tremendo, ¿verdad? ¿No pasa eso ahora también? Igualito que en el tiempo antiguo, pasa ahora también. Por todo esto, se da libertad a que los impíos blasfemen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo usa esta cita del Antiguo Testamento para reprochar a aquellos judíos que hipócritamente desobedecían la ley, que enseñaban a los gentiles y al ver esa hipocresía, los gentiles que hacían, blasfemaban el nombre de nuestro amado Dios. Aquí en España, cuando vine de Ecuador, no sé si por bendición o qué, pero me tocó ir a trabajar con un ateo que, madre mía, ese sí que hablaba de Dios tremendamente. Y decía, y me cago, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Y esos hermanitos a mí me hacía el corazón. Hasta que un día yo ya no aguanté más. Le dije, mira, le digo, lo que estás diciendo está mal, estás hablando en contra de Dios. Y cuando Dios se enfade, vas a tener juicio. Que no hay Dios, que no sé qué, que no sé cuánto, que le digo, yo estoy orando por ti, le digo. Por eso tienes trabajo, por eso tienes todo, le digo, porque dice que nosotros debemos orar por los que nos contratan, nos gobiernan y todo eso. Para que entren a obedecer a Dios. Pero lo que tú haces no solo ofende a Dios, sino también me ofende a mí, le digo, ¿no? Yo dije, hablando así, lo mismo este hombre pues deja de hacerlo, ¿no? Claro. ¿Qué cree que pasó? Que se reveló usted. Fue a peor todavía. Y una de esas, no sé si había contado, el hermano y un sobrino se habían ido de camping.
ya habían prendido esos reverberitos pequeñitos y se habían quedado dormidos y se habían prendido en la tienda donde ellos estaban. Y claro, se habían estado quemando y por apagarse el fuego, pues se quemaron las manos, se quemaron uno se quemó el pecho y eso, ¿no? Y me comentó, dice, ¿sabes qué le ha pasado esto? Y digo, qué mal, le digo, qué pena, le digo. Pero no ha sido mayores. ¿Saben cuál fue la respuesta de él? Gracias a Dios, no. Ay, lo invocó. Y yo me quedé así, le digo, qué bueno, le digo que reconozca que gracias a Dios. Por lo menos. Y desde ahí, hermanitos, ya no, al menos cuando estaba yo, no lo decía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo seguía también hablando igual que él, no veía la diferencia, ¿no? Ahora nosotros, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que preguntarnos, y yo me pregunté primero, ¿es atractiva la comunidad de nuestra iglesia para los de fuera? Recuerden que tenemos cena fraternal y podemos invitar a los que no son creyentes. Y ahora también me preguntaba, ¿y nosotros, cada uno como individuos, atraemos a las personas no creyentes al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Sí, los invitamos. Siempre que podemos la oportunidad, los invitamos. Pero dice, atraemos. O sea, atraer quiere decir, tengo curiosidad por ver qué pasa ahí. ¿Por qué este don Alberto se pasa solo cantando todo el día, aunque está mal de la mano? Sí. ¿Por qué dice gracias a Dios por todo lo que le pasa? Que nos ayuda. No, tiene que ser atractivo lo que nosotros presentemos a las personas de fuera, para que cuando les invitemos digan sí, vamos a ver, ¿no? ¿Qué era lo que decían cuando invitaban a la gente los discípulos? Ve y ve. Es lo único que decían, ve y ve. No decían más. Para mí en Colombia fue fácil invitar a la gente, pero aquí es que es tan difícil. Uy, Sí, es que no se permite ni que uno diga. Entiende, hermanito. Uy, me ha visto terrible para hablar. Ahora, nosotros tenemos humildad, mostramos amor en las situaciones difíciles, vivimos bajo la gracia cuando estamos bajo prueba o bajo presión. Eso es lo que nos distingue de las demás personas. Es lo que ellos buscan en nuestras vidas, el amor de nuestro Señor Jesucristo. No lo que yo le pueda ofrecer, sino el amor de nuestro Señor Jesucristo. Solo el Evangelio, escuchen hermanos, escuchen desde fuera, solo el Evangelio engendra personas que glorifiquen a Dios, ¿en dónde? En este mundo. Solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo el Evangelio produce iglesias y cristianos que atraen a los demás a confiar en ¿quién? En Dios. Ese es testimonio puro. Hechos 4:13. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la Escritura. Dice la Escritura, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Cuando nosotros salimos de la iglesia, ¿la gente reconoce que hemos estado en la iglesia? Es que ni les interesa ese tema donde Pero el testimonio está ahí, hermano. Debe ser
Claro, el testimonio está ahí. Les reconocían que habían estado con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por su conocimiento, como decía la hermanita, y uso de las Escrituras. Sus argumentos eran bien ordenados. Su comportamiento, su manera respetuosa para hablar y su denuedo no estaban intimidados por el concilio. Ustedes saben qué era el concilio, ¿no? Un grupo de doctores de la ley ahí acusándoles. Y recuerden que más antes, Pedro, ¿qué es lo que hizo? Negó 3 veces, ¿verdad? Pero ahí, con denuedo. ¿Qué había pasado? Habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo y lo recordaban muy bien. Pedro y Juan eran verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros podemos preguntarnos si somos verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No me contesten a mí. Eso es para cada uno, ¿vale? Sí. Al observar nuestro conocimiento y uso de la Escritura, nuestro testimonio y buena actitud, puede la gente reconocer que nosotros hemos rendido nuestra vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí reconoce la gente de fuera. Gálatas 2:20. Aquí está, hermanitos, lo que decíamos al principio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que debe ver la gente de fuera en nosotros, a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizamos es lo que representamos, ¿verdad? Matamos nuestra manera de vivir, ¿para quién? Para aquel que nos amó y nos salvó del peligro del infierno, ¿verdad? Y por agradecimiento debemos estar ahí, ¿no? Ahora versículos, estábamos en Romanos, ¿no? Versículos 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión, el cambio y la membresía que todos los seres humanos necesitamos, según la Escritura, es la del corazón. Y esto, el único que puede realizarlo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es el que trabaja. No los hombres pecadores. Este cambio no puede hacerlo. No puedo hacerlo por mis propias fuerzas, por mí mismo, por la obra. Este cambio se realiza por la obra que realiza el Señor Jesucristo en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Él es el que trabaja en nuestros corazones. Recuerden que al ver tanta violencia, tanta maldad, ¿qué pasa? La gente ya se va acostumbrando, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Nuestra conciencia se va cauterizando. Pero el Espíritu Santo es el que nos golpea cuando vamos a hacer algo mal, ¿no? Cuando voy a... Detente, José, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? No, eso no te conviene. Pero mi conciencia la puedo poner a un lado, ¿no? Pero al Espíritu Santo no. Esta obra se realiza
a través del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Y el Padre nos ve como dignos de alabanza y no como dignos de condenación, como nos dice en el versículo 29. No tenemos que alabarnos a nosotros mismos o vivir para la alabanza de los demás, sino, ¿por qué debemos vivir? Por el amor y el servicio a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Y para terminar, quiero leer la última parte, ¿no? La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.